Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar de citometría espectral. Espero que sea el principio del inicio de unas series de webinars sobre citometría, y hoy os comentaremos un poco cuál es la experiencia que hemos tenido desde agosto del año pasado con la citometría espectral y con COVID y con muchas más cosas que COVID. Empezaré presentándoos a los moderadores y participantes en el webinar. Un segundo. En la parte de moderación de las preguntas estará Gerard, que muchos de vosotros ya lo conocéis. Ahora mismo os lo voy a pasar para que lo veáis. Buenos días, Gerard. Buenos días. Hola. Sí, yo cuando acaben Hamad y Marco sus respectivas exposiciones, pasaremos a una tanda de preguntas. No hace falta que os esperéis al final a hacer las preguntas. Durante las presentaciones podéis ir enviando vuestras dudas, vuestras preguntas. Yo las iré publicando y al final, en la tanda de preguntas, cuando acaben las exposiciones, ya pretenderemos responder todas ellas. ¿Vale? Pero eso, que lo importante es que no hace falta que os esperéis al final. Yo las iré publicando para que veáis las cuestiones, las dudas que van surgiendo, para que no se repitan tampoco. ¿De acuerdo? Muy bien, Gerard, gracias. Después al final lo veremos contigo. Y después, aparte de Gerard, pues también tenemos a alguien en el espectral. O sea, si hacemos un webinar sobre citometría espectral, como mínimo, lo que tenemos que hacer es intentar ver el espectral y ver algunas de las cuestiones que sean interesantes. Y entonces ahora mismo permitirme que vaya a conectar directamente con el espectral. Ahí está. Hamad ya estás en directo, Hamad. Hamad, el micro, porfa. Hola, buen día. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, Hamad, hicimos cuando llegó el proyecto de COVID y citometría espectral, necesitábamos a alguien con experiencia para poder llevar a cabo todo el experimento. Hamad es una persona que ha hecho citometría durante muchos años, está dedicado exclusivamente al proyecto de COVID que después comentaremos. Él estuvo trabajando en la Fundación Esi-Caixa, en Vall d'Hebron, en el clínico, sobre todo en citometría, y también ha sido profesor del curso de citometría durante muchos años, con lo cual nos ha ido muy bien su experiencia para poder desarrollar toda la parte de citometría espectral. Bien, lo que sí que vamos a desarrollar todo el seminario. Empezamos ya con la presentación. Vamos a buscar el puntero. Perfecto. Cuando hablamos de citometría espectral, hay muchas cuestiones que abordar, pero yo creo que la primera, en cuanto a conceptos, es que la citometría de flujo siempre ha sido espectral. Quizás llamarlo de citometría espectral así de primeras, pues bueno, puede llegar a confusión, y lo que realmente el concepto más adecuado, la denominación más adecuada, sería que estamos hablando de citometría de espectro completo, de full spectrum cytometry. La citometría siempre ha sido espectral, ¿vale? Lo que pasa es que ahora la forma en la que visualizamos las señales fluorescentes cambia ligeramente,
y es lo que intentaremos explicar un poco, ¿vale? Haremos una primera parte de teoría, después volveremos al espectral y os enseñaremos varias aplicaciones de las que hemos estado trabajando durante estos meses. Diferencia entre la citometría convencional y la citometría espectral o de espectro completo. Al final, cuando trabajamos con citometría convencional, tenemos como una ventana en la cual visualizamos una parte de este espectro. En la citometría espectral, al final, lo que vamos a terminar de ver es el espectro visible completo, que dependiendo de la configuración óptica de nuestro equipo espectral, pues podemos llegar a tener más o menos campo de visión. Obviamente, cuantos más láseres tengamos, el espectro va a ser mucho más completo. Por lo tanto, si viéramos la Sagrada Familia terminada por una ventana, dependiendo de dónde estuviera situada, veríamos solo una parte. En la citometría de espectro completo terminaríamos viendo muchísimo más. Si vamos a un ejemplo mucho más sencillo y mucho más cotidiano en cuanto a los que hacemos citometría, aquí tenéis el espectro de emisión y punteado sería el espectro de absorción de la ficoritrina. Nosotros en citometría convencional trabajamos con filtros de paso de banda que nos permiten visualizar la parte o una parte de esa emisión que suele coincidir con la emisión máxima de este fluorocromo. Claro, esto no es la figura completa. Al final, la visualización de la parte que se incluye dentro del paso de banda no deja de ser una parte importante, eso sí, pero nos terminamos perdiendo una serie de señales secundarias, generalmente, que no utilizamos en citometría convencional y que es lo que solemos eliminar por la compensación de señales fluorescentes. Fijaros que mirando lo que sería el espectro de la fluoresceína, volveríamos a tener una zona en la cual nosotros detectamos en el detector primario de la fluoresceína la señal fluorescente. Lo que se nos cuela, ese overlap que tenemos en otros canales, por ejemplo, en el detector de la ficoritrina, lo terminamos compensando, eliminamos lo que sería un unmixing real, ¿vale? de compensación, después hablaremos del tema de los unmixing, y el resto de la señal es absolutamente ignorada por los equipos de citometría convencional. En un citómetro espectral y concretamente en el equipo que tenemos aquí en el IGTP, que es un Cytek Aurora de 5 láseres, cada láser, cada uno de los 5 láseres dispone de un módulo de detectores específico para este láser. Estos detectores, para cada uno de los láseres, pues para ultravioleta son 16 detectores, 16 para el violeta, 14 para el láser azul, 10 para el yellow green y 8 para el láser rojo, recogen y con muy poca distancia en cuanto a nanómetros entre cada uno de ellos, intentan recoger la mayor cantidad de señal del espectro completo. Para conseguir construir el espectro completo, cada uno de estos láseres van a generar una señal para cada uno de los fluorocromos que tenemos en nuestra muestra, tanto ultravioleta, violeta, azul, yellow green y rojo. Cada uno de estos va a recoger, independientemente de que ese fluorocromo se excite o no con este láser, nos va a generar una firma espectral que va a ser característica de cada uno de los fluorocromos que nosotros utilicemos en nuestra muestra. Con esto conseguimos que
el citómetro espectral reconozca esa firma espectral específica. Viendo un poco el significado de estos gráficos, cuando tenemos una firma espectral y tenemos una serie de señales que lo que nos dan es este perfil, si cada una de estas señales no deja de ser más que la señal específica leída en cada uno de los detectores, llevando la media de intensidad de fluorescencia de cada uno de ellos para un fluorocromo determinado. Esta es la forma en la cual se genera esta firma espectral. Entonces, una vez que tenemos la firma espectral de cada uno de los fluorocromos, nos encontramos que hay fluorocromos que son muy similares entre ellos. Por ejemplo, aquí podéis ver la loficocianina y el Alexa 647, que serían dos fluorocromos incompatibles en un citómetro estándar, en un citómetro de citometría convencional. Los citómetros espectrales y concretamente el Aurora Joan Software, que es el SpectroFlow, y genera una tabla, una matriz, en la cual nos muestra el índice de similaridad entre los distintos fluorocromos. Cuanto más cerca está de 0, quiere decir que ese par de fluorocromos tiene una firma espectral muy diferente, y cuanto más cercana a 1, quiere decir de que estos fluorocromos comparten la mayoría de esta firma espectral. Y, por ejemplo, la loficocianina y la Alexa 647 tienen un índice de similitud de 0,91, y el Brilliant Violet 421 y el Super Bright 436 tienen una similitud incluso mucho mayor, de 0,94. Claro, esto implica que hay fluorocromos que son complejos a la hora de combinar, pero aun teniendo un valor muy cercano a 1, es posible combinarlo si elegimos adecuadamente los marcadores en los cuales asignamos a cada uno de estos fluorocromos. Por ejemplo, ¿vale? Fijaros que el 421 y el Super Bright 436, ¿vale?, comparten en la zona del violeta, que es donde se produce la señal máxima. Tienen un perfil muy similar, pero no es exactamente igual. Incluso en el ultravioleta tenemos un patrón distinto. Pensar que al final muchas diferencias entre estos fluorocromos no se producen en el rango de longitud de onda principal o más eficiente, sino que hay otros picos en otros láseres, excitados por otras fuentes de luz que muchas veces no tenemos en cuenta, y ahí es donde se produce la diferencia de esta firma espectral. Aquí está un poco la gracia de la diferenciación de estos fluorocromos. Y para que veáis un ejemplo, teniendo en cuenta el índice de similaridad que hemos visto antes, que 0,91 y 0,94 para estas dos combinaciones, para Alexa Fluoro 647 con un C de 56 y APC con un C de 27, la diferenciación de las poblaciones, a pesar de que son dos fluorocromos que parecería que son incompatibles, se distinguen perfectamente. Lo mismo, como podéis ver aquí, con un BB421 con CCR7 y 123 con el Super Bright 436. Las poblaciones se pueden diferenciar perfectamente. Ya os digo, siempre teniendo en cuenta que la elección de los antígenos asociados a estos fluorocromos sea la adecuada. Con lo cual podemos combinar fluorocromos en citometría espectral que serían incompatibles en un equipo de citometría convencional. Una vez que tenemos todas las señales fluorescentes y todas esas firmas espectrales, la clave es
y es un poco la diferenciación respecto a la tecnología de la citometría convencional, es cómo conseguimos descomponer estas señales para que las podamos diferenciar claramente a la hora de analizar estos datos. Es lo que se denominaría el unmixing. Y este unmixing tiene un workflow muy claro. Primero, siempre se debe utilizar un control sin teñir, un stain, que es el que nos va a dar la señal autofluorescente de las células. Aquí es mucho más importante la señal del unstain, mucho más importante que en citometría convencional. Después necesitamos incluir controles, single controls, de cada uno de los fluorocromos que utilizamos en nuestro panel, en nuestro estudio. Esto lo que va a generar es una referencia de los espectros de cada uno de estos fluorocromos para que posteriormente el algoritmo sea capaz de diferenciarlos entre cada uno de ellos. Esto va a generar unos datos puros, unos raw data, que mediante el algoritmo de unmixing lo que nos va a permitir es obtener unos datos. Hay un cambio, ¿vale? Se genera dos tipos de ficheros, unos ficheros crudos, en los cuales los parámetros son cada uno de los detectores del equipo, y en cambio los datos ya descompuestos nos va a generar los parámetros de cada uno de los fluorocromos. ¿Vale? Digamos que esta es la clave para conseguir la diferenciación entre todos estos fluorocromos. Aparte de la diferenciación de los diferentes fluorocromos, tenemos también una parte importante que es la autofluorescencia, y que aquí tiene mucha más relevancia. La autofluorescencia la podemos observar, pues hay distintos componentes que producen autofluorescencia a diferentes longitudes de onda. Generalmente suelen estar en el rango del violeta, del rojo y del naranja, y son compuestos propios de las células que, en función de la excitación de los distintos láseres, nos van a producir más o menos señal autofluorescente. Pero no solo esto, o sea, aparte de los propios componentes celulares, muchas veces nuestros protocolos nos producen autofluorescencia debido, pues, a la fijación, a la permeabilización, etc. Aquí tenéis un ejemplo de unos linfocitos tratados, unos linfocitos sin ningún tipo de tinción, en un protocolo de FlowFish que comentaremos más tarde. El protocolo de FlowFish incluye una fijación con un 70% de formamida, incluso posteriormente una incubación a 82 grados, que hace cambiar el patrón de autofluorescencia. Y aquí abajo tenéis estos mismos linfocitos sin teñir, con una fijación con PBS 1% de paraformaldehído, y en las mismas condiciones, con los mismos settings de espectral, vais a poder ver que existe una diferencia a la hora de que la señal fluorescente es mucho más elevada, sobre todo en el rango del violeta y ligeramente algo más en el rango del ultravioleta. Por lo tanto, las condiciones de nuestro protocolo nos pueden cambiar la autofluorescencia, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar un experimento de citometría espectral. Obviamente, también es importante a la hora de hacer un experimento de citometría convencional, pero aquí esto tiene mucha más relevancia. Fijaros, por ejemplo, esto es un ejemplo de una línea celular, una esgila, con unas células tenidas o marcadas con M-Cherry. Existe una diferenciación entre
el mCherry, que principalmente se lee en los canales excitados por el láser del yellow-green, pero estas células, por el protocolo y por la línea celular, tienen un alto nivel de fluorescencia. Si miramos mCherry, en estas muestras, este sería un Einstein. Este sería en células con mCherry, sin extracción de autofluorescencia por parte del software del espectral, y con la extracción de autofluorescencia se puede ver claramente la disminución de la autofluorescencia de las células negativas para mCherry, con lo cual la resolución y la identificación de las células mCherry positivas es muchísimo más clara. Yo creo que aquí está claro que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bien, volviendo un poco ya a lo que sería, o dejando un poco la parte más teórica, es un resumen muy breve de lo que es la citometría espectral. Vamos a ver un poco cuál ha sido la historia del espectral aquí en el IGTP. El espectral, solicitamos una ayuda, una infraestructura del Ministerio de Ciencia e Innovación en junio de 2019, se nos fue concedida en diciembre de 2019 y el Aurora fue instalado en junio de 2020, teniendo en cuenta que más o menos por el mes un poquito antes de empezar el estado de alarma, que fue el 14 o 15 de marzo del año pasado, estábamos tramitando el concurso público, separaron todos los concursos públicos a nivel de todo el Estado, como la intención también era utilizarlo en proyectos COVID, conseguimos acelerar la adquisición y nos llegó a finales de mayo, primeros de junio del año pasado. Como os podéis imaginar, instalar un equipo de estas características en ese momento, pues se focalizó todo en proyectos COVID. ¿Vale? Básicamente por el potencial en cuanto a hacer paneles de alta dimensionalidad para hacer estudios inmunológicos en pacientes COVID. A partir de ahí empezó un megaproyecto, ¿vale?, que comentaremos después, en el cual se trataban muestras de sangre periférica, muestra fresca del mismo día, no muestras congeladas, sino que era un trabajo diario, y pusimos a punto un panel de 37 marcadores. Desde entonces hasta el día de hoy, que todavía el estudio está vigente, llevamos aproximadamente unas 500 muestras y esto nos ha supuesto de días de trabajo entre 140 y 150 días, con lo cual se ha trabajado muchísimo y diariamente en este proyecto. Pero no todos son proyectos COVID, afortunadamente. Algunos están en fase preliminar, en fase de estudio del panel. Otros ya se están iniciando, o sea, ya hemos terminado las pruebas y están a punto de comenzar. Tenemos un estudio de unos checkpoints para muestras de pacientes de cáncer con Joan Climent, de Servicio de Inmunología del IGTP. También tenemos un estudio de profiling inmunológico para muestras pediátricas con Ana Estebel, Laia Sina y Manel Juan del Hospital Clínico de Sant Joan de Déu. También tenemos un panel previsto para esclerosis múltiple con Ana Martínez Cáceres y con Federico Fondelli. También otro panel que no todos son iguales, obviamente cada uno tiene sus marcadores y sus objetivos propios, de tuberculosis, otro también de progenitores de médula ósea con Alba Azagra y de tuberculosis con el grupo de José Domínguez, con Irene Latorre, y también un protocolo que, como os comentaba antes, de FlowFish, que adaptamos hace unos cuantos años en
el Fortesa, pero que ahora lo estamos trasladando con Marta Massanella de la Fundación Icaixa para ver longitud de telómeros en distintas muestras asociadas con VIH. En cuanto a estudios COVID, el gran estudio, el que os comentaba de las 500 muestras, es el estudio de perfil inmunológico. Es un FIS, es un proyecto de Carlos III, en el cual están implicados pues, Ricardo Puyol en Vallebrón, Aina Teniente aquí en IGTP y Jordi Bas en IDIVEI. Aparte ya tenemos también un panel para COVID, para hacer COVID persistente con Marta Massanella de Icaixa, y después también estamos también a punto de comenzar un estudio de postvacunación en pacientes trasplantados del servicio de nefrología con Laura Cañas y con Marcela Franquesa. Como podéis ver, trabajo hay y no sobra. En cuanto al gran proyecto de COVID, pusimos a punto un panel de 37 marcadores. El principal problema de este estudio, sobre todo, es el gran número de muestras procesadas y que son muestras que se procesan cada día, con lo cual no es tan sencillo hacer un panel de 37 colores para procesar muestras a nivel diario y, sobre todo, manteniendo una calidad que después veréis que ha sido excelente durante todo el estudio y lo sigue siendo. Este panel de 37 colores, partimos de un panel para PBMCs diseñado por Cytek, y nosotros lo adaptamos, que pusimos los marcadores de interés en este estudio y adaptamos el protocolo para estos 37 marcadores. Uno de los datos que nos da un poco una idea de la calidad del diseño de este panel, porque hay que tener en cuenta que la combinación entre fluorocromos y marcadores tiene que ser la adecuada, incluso entre la similaridad de cada uno de estos fluorocromos, es el índice de complejidad, ¿vale? Que después también os lo enseñará Hamad, que es el valor que Cytek da a la combinación de esos fluorocromos, teniendo en cuenta la similaridad entre cada uno de ellos. Generalmente, un panel de 38 colores, para que sea óptimo, debería tener aproximadamente un valor inferior a 50, y nuestro panel, en cuanto a complejidad, estaba por debajo de ellos, y teóricamente era un panel que debía funcionar, y realmente así ha sido. De este panel ha salido muchísima información, está saliendo muchísima información. Solo a nivel de diferenciación de subpoblaciones, de subsets, hemos obtenido más de 50 subsets entre linfocitos T, linfocitos B, células NK, monocitos, neutrófilos, células dendríticas, aparte de todos los marcadores de sautos, de activación que tiene cada uno de estas subpoblaciones, con lo cual la información que se obtiene en un solo tubo es muy elevada. Esto al final no ha sido, o sea, no es poner los anticuerpos y ya está, sino que al final esto tiene un workflow que pasa por una primera fase, que es la fase de diseño, de validación del protocolo experimental. Cuando pones tantos anticuerpos juntos, te puedes encontrar interacciones entre ellos. Obviamente, después veréis incluso el protocolo experimental, que es secuencial. Se tiene que validar este protocolo. Después, la siguiente fase
una vez diseñado el protocolo, es obviamente disponer de un buen control de calidad, de una buena revisión de los resultados y un buen seguimiento de los resultados. El protocolo experimental, que al final, bueno, obtenemos obviamente mucha información, pero tiene una serie de pasos muy concretos que pueden variar en función del objetivo de este panel. Lo que sí que está claro que, por ejemplo, cuando trabajamos con receptores de quimiocinas, estos receptores de quimiocinas se deben preincubar antes que el resto de los anticuerpos. Hay una serie de pasos de optimización de este protocolo. No es cuestión de poner 37 anticuerpos, mezclarlos, hacer un tiempo de incubación, lavar y pasarlos por el equipo. Digamos que el nivel de complejidad sube bastantes enteros al tener tantos anticuerpos. Vale, pues ahora lo que sí que vamos a hacer es, vamos a volver a conectar con Hamad para que nos muestre, vamos a enviar, y ya tenemos a Hamad. Hamad, Hola de nuevo. cuando quieras. Hola. Bueno, os mostraré un poco lo que es el citómetro en sí, que como veis que es un citómetro bastante pequeño, es el más pequeño de la unidad. Es de fácil uso. Aquí está el puerto de adquisición, lo cual nos permite llevar a cabo una adquisición manual por tubo. No imagino que se ve bien. Y la otra opción es la adquisición automatizada para placas de 96 bolsillos. Es bastante fácil. Y la parte superior es donde se ubica la parte óptica, donde están los 5 láseres y los Avalanche Photodiode, que está bastante cerrado, hermético, protección, está bastante bien todo recogido. Ese es el citómetro en sí. Y ahora pasaremos a mostrar el programa de adquisición y análisis de SpectroFlow. Voy a compartir la pantalla con Marco. Es prácticamente explicar, ver in situ lo que estaba explicando Marco. Aquí tenemos los reference controls, son los nuestros que hicimos para nuestro proyecto, que son los 37 fluorocromos. En sí son los que se utilizan para hacer el unmixing, y el unmixing en sí es la separación de las distintas huellas espectrales de cada uno. Y así aprovecharé para que hagamos un unmixing, ya que Marco habló del unmixing, así veis que es esta. El unmixing es activar el unmixing directamente y tarda unos segundos en activarse, y de ahí veremos otra vez todos nuestros fluorocromos. Y aquí es donde se mencionó lo de activar la autofluorescencia para tenerla como un parámetro añadido. Seguidamente pasaremos para ver las huellas espectrales de cada fluorocromo, justo lo que nos explicó Marco, que vemos todo el espectro de cada fluorocromo. Y aquí resaltaré una vez más lo que mencionó Marco sobre, por ejemplo, vamos a coger la APC. A ver si me ha pasado. Aquí, los tenemos aquí. Aquí lo podéis ver.
Aquí tenemos, en un citómetro convencional, lo que vemos exactamente es esto. En el APC es donde los dos programas se citan en el mismo, o sea, se detectan primariamente en una longitud de onda concreta excitada en el mismo láser rojo. El resto de las señales normalmente no las solemos tener en cuenta que son estas. Pero en el espectral, sí que al tener en cuenta todas estas señales del espectro, de todo el espectro, sí que podemos diferenciar ambos fluorocromos por señales diferenciales que vemos en la zona del violeta y del ultravioleta, aquí y aquí. Eso es más o menos una diferencia que hay que resaltar. Y ahora pasaremos para también mostrar lo que él mostró, pero como los Similarity Index, que cuando se acerca al 1, que realmente que sí que se puede llevar a cabo, por lo que he explicado antes, también tarda un poquito. A ver si sale. Vale. Bueno, aquí lo tenemos. Es sencillamente activar Similarity Index, que es de lo que ya tenemos en nuestros fluorocromos. Y lo que expliqué anteriormente es esto: el APC con el Alexa está en 0,91. Está casi ya cerca del 1, pero como ya vimos, se ve bastante claro. Y también lo que explicó el Marco aquí, donde se indica el Complexity Index, que estamos por debajo del 50. Volvemos otra vez a la pantalla inicial nuestra, que es donde aquí es el protocolo que habló Marco del COVID, que realmente es bastante complejo llevar a cabo este marcaje de 37 por todas las fases que hemos ido realizando y lo que hemos ido modificando a lo largo del proyecto para adaptarlo adecuadamente. Como veis, se ve bastante bien, es fácil de uso. Aquí es donde solo que demos a la tecla, donde podemos ver los 37 que tenemos y ir haciendo las combinaciones necesarias. Aquí, donde se ven claramente las separaciones de todas las TIR-REC y las de activación, y otra vez mostramos el famoso C27 de la PC con el C57 Alexa. La separación es bastante clara, como se ven, muy evidente. Y resaltando un poco sobre este protocolo, es un protocolo largo, es relativo porque, claro, dependiendo del número de muestras que nos llegan, podría dejarnos desde 3 horas hasta podría alcanzar 7 horas tranquilamente. Aquí hemos establecido de que siempre, cada vez que se hace, hacemos un unstein, porque así, para reflejar la autofluorescencia celular también, pasamos y miramos antes de la adquisición final, siempre pasamos el quality control diario, pero lo hacemos justo antes, ya que estandariza los settings aplicados en función del estado del equipo. Y aquí es donde se puede ver lo del quality control, aquí donde se ven las ganancias y los estatus. Prácticamente es bastante fácil de uso, la verdad, y es una citometría innovadora y realmente cada día nos sorprendemos y aprendemos algo nuevo de la citometría espectral. Más o menos, muy resumido, ya que dijo el Marco, no es un curso, pero eso es todo, y gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, nos lo preguntéis y os devuelvo con Marco de nuevo. Gracias, Hamad.
Así por lo menos hemos podido ver un poco, no hacer solo una presentación teórica, que sí que está bien, y teniendo en cuenta que los días que corren no es fácil. Lo ideal sería hacer un seminario con todos aquí, que todos pudierais ver y tocar el espectral, pero por lo menos hemos podido ver un poquito el... Vale, voy a volver a compartir la presentación. Un segundo. Vale. Aquí. Vale. Obviamente no... Aparte del protocolo que habéis visto de 37 anticuerpos, hay algo más. No, la citometría espectral no es solo hacer muchos fluorocromos a la vez. De hecho, es un poco lo que también resume esta diapositiva y un poco lo que hay en el pie de esta, ¿no? El objetivo es hacer mejor ciencia, no batir el récord mundial de marcadores simultáneos. Sí que es verdad que se ven muchos papers de 42, 43, 50. Algunos tienen una calidad un poco dudosa. Y al final el objetivo es aprovechar la tecnología para dar apoyo a toda la investigación y también, obviamente, al diagnóstico que podamos hacer. En esta diapositiva tenéis unas imágenes del protocolo de FlowFish de hibridación. Se utiliza una sonda para medir la longitud de los telómeros y la dificultad principal es que son protocolos que contienen una fijación muy potente, un 70% de forma amida, después un paso de hibridación a 82 grados. Se tienen que utilizar fluorocromos compatibles con estos pasos, o sea, todo lo que sería ficoritrina, aloficocianina, PERCP, se destruyen automáticamente en cuanto tenemos una fijación de estas características y sobre todo con el paso de 82 grados. Y una de las dificultades de este panel es que para medir la longitud de los telómeros es necesario utilizar un marcador de contenido de DNA. Hay que hacer ciclo celular para trabajar sobre las células G0, G1 del ciclo celular, y por las condiciones del protocolo, esta sonda para medir DNA, teníamos un overlap muy elevado sobre el Alexa 647. Casi todos los Alexas suelen ser se conservan en muy buenas condiciones en estos protocolos. Las firmas espectrales son relativamente similares. Esta sonda de DNA, que es el Ruby, se excita principalmente con un láser rojo y sería incompatible en un citómetro convencional con el Alexa 647. Y aquí podéis ver perfectamente la señal de Ruby con las células en fase G0, G1 y el CD57, ¿vale? Que la resolución en este caso es óptima. Otros marcadores y otros fluorocromos, como el CD4 con CD8, con CD3, con CD27, mantienen muy bien la resolución a pesar de este protocolo. Con lo cual, aquí la citometría espectral nos reduce la autofluorescencia provocada por el protocolo y también nos permite diferenciar muy bien esta sonda de DNA con el Alexa 647. Bien, aparte de todo esto, una vez que nosotros hemos generado todos estos resultados, aquí falta algo, sobre todo cuando trabajamos en proyectos o en protocolos de alta dimensionalidad. Y os podéis imaginar, sobre todo los que trabajamos en citometría, hacer un análisis de estos 37 marcadores puede ser una locura.
Obviamente tenemos dos formas de analizar estos datos. Lo podemos analizar de forma manual. Los ficheros que se generan en el espectral son ficheros FCS3, analizar perfectamente en un software como el FlowYo. Pero obviamente hay que ir un poco más allá y aquí tenemos distintas herramientas computacionales que nos van a permitir poder obtener mucha más información a partir de estos 37, 38, 40, 20 o 30 marcadores que podamos combinar. Desde la plataforma hemos adquirido 2 licencias para poder trabajar con estas herramientas, tanto OMI como Cytobank, y esto nos permite pues, poder sacar mucha más información de los datos que estamos generando. También son unas herramientas que, como veréis más adelante, también nos permiten visualizar la calidad de los datos que obtenemos. Obviamente, podemos trabajar perfectamente con un análisis de este tipo, ¿vale? Obviamente esto puede ser una locura. Sí que es verdad que inicialmente, cuando hacemos las pruebas iniciales, el setup experimental, pues obviamente pues tenemos que ir a hacer un análisis manual de los datos para ver si aquellos puntos en los cuales necesitamos optimizar, etcétera, etcétera. Esto para una fase preliminar está muy bien, pero imaginaros con las 500 muestras que tenemos actualmente en el proyecto de COVID, pues esto puede ser una locura. Posiblemente terminaríamos haciendo esto, cosa que los informáticos de aquí de la casa y sobre todo el gerente nos diría algo por destrozar, que a veces no sería por ganas, pero al final siempre hay una solución, ¿vale? Sí que es verdad que cuando damos un salto cualitativo en cuanto a cantidad de datos que estamos generando, nos estamos pareciendo los que estamos haciendo citometría o citómica, nos empezamos a parecer a toda esta cantidad de datos genómicos o proteómicos que necesitan una serie de herramientas, unas soluciones bioinformáticas para llegar a esto. Principalmente, aunque hay muchos algoritmos para hacer ciertas cosas, pero la reducción, y valga la redundancia, porque vamos a hablar de reducción dimensional y clusterización, es de tener múltiples plots, múltiples combinaciones con todos los datos que tenemos, es una reducción a la menor dimensionalidad posible, que sería la reducción dimensional. La reducción dimensional, al final, hay distintas opciones. En muchos artículos que he publicado, incluso de citometría de masas y de citometría espectral, pues vais a tener t-SNE, UMAP. Hay distintos algoritmos para poder reducir estas n dimensiones. Y después está la clusterización, que al final esta clusterización lo que hace es reemplazar el gating tradicional, y en esto pues también tenemos distintos algoritmos, FlowSong, Phenograph, etcétera, para identificar estos clústeres de forma no supervisada. Para que veáis un ejemplo, se hizo un estudio intermedio en el proyecto, cogiendo 50 muestras recogidas durante un periodo de 2 meses y medio. Se hizo una reducción dimensional, que es lo que estáis viendo ahora, en 2 parámetros. Y después se hizo una clusterización. Esta clusterización identificó 78 clústeres distintos, o sea, 78 teóricas subpoblaciones distintas dentro de las muestras. Y un primer objetivo, en este caso, fue intentar utilizar estas herramientas para ver si teníamos variaciones entre los distintos días, las distintas adquisiciones
de las muestras durante el tiempo, ya que teníamos muestras diarias, 3, 4, 5, yo creo que la media eran entre 4 y 5 muestras COVID diarias a través del espectral. Nos focalizaremos aquí en esta diapositiva en unos clústeres concretos, sobre todo en subpoblaciones de baja frecuencia, en el cual identificamos, aunque se podía llegar a un nivel ligeramente inferior en cuanto a definición de clúster, pero seleccionamos las células dendríticas plasmacitoides, dendríticas convencionales diferenciadas si son CD16 o no, basófilos, y 3 subpoblaciones de células TCR delta 2, que es prácticamente un 95% de las células TCR gamma delta que se encuentran en sangre. Lo que hicimos fue agrupar por quincenas estas muestras y ver si estos clústeres presentaban diferencias. Entonces, vais a ver un overlay de cada uno de estas quincenas y como podéis observar, en 2 meses y medio prácticamente no había diferencias. Esto quiere decir que las señales de las distintas subpoblaciones eran muy homogéneas y prácticamente no había diferencias destacables en cada uno de estos días. Mirando un poco, en lugar de coger todas las subpoblaciones, en lugar de coger estos SAT6 concretos, mirando todo el perfil, en función de las quincenas, observamos que prácticamente todas coincidían, sí que había algunas diferencias, pero sobre todo nos encontramos con un clúster, que es este de aquí, que solo se presentaba en la primera quincena de noviembre, y pensamos, bueno, esto es una desviación porque hubo alguna muestra cuya tinción no fue la adecuada. Entonces, estas herramientas nos permiten indagar y obviamente la gente que trabajamos en citometría, cuando trabajamos con estas herramientas nos sigue faltando ver los plots y ver realmente el patrón de expresión de cada uno de estos marcadores. Fijaros, cogiendo esta muestra, esto realmente coincidía con la muestra de un paciente. Este era concretamente el clúster 78. Este clúster presentaba un patrón de células de CD161 positivas, 27 positivas, tenía un patrón de RNA low negativo, CCR5 positivas, CXCR3 mayoritariamente positivas, mayoritariamente negativas para CCR6 y negativas para CCR4. Este patrón no es un patrón usual, ¿vale? Está entre células TH1 y TH17.1, sería un patrón de células efectoras, pero lo que sí que estuvimos viendo es que este patrón que se encontró y este clúster diferente no estaba asociado a problemas técnicos, sino que era debido a la variabilidad biológica y en concreto de una muestra en concreto. Por lo tanto, estas herramientas nos permiten poder identificar casos como estos, ¿vale? Si no, haciendo un gating manual sería bastante complicado a primera vista encontrar diferencias de este tipo. Más allá. Esto es una representación es una modificación de un box plot en el cual lo que tenemos es, en el eje de las X, tenemos todos los clústeres que mediante la clusterización ha encontrado el sistema, y lo que tenéis en el eje de las Y es la mediana de fluorescencia del CD123. El CD123 se expresa principalmente en basófilos. Esta zona de aquí sería de basófilos. Se expresa también en células
dendríticas plasmacitoides y tenemos un clúster que presenta una tinción más bien low, entre low y obviamente negativa, ¿no? Porque el resto de los clústeres son negativos y seleccionando este clúster y mirando la expresión de los distintos marcadores, llegamos a ver que es concretamente era una subpoblación de células dendríticas que presentan un patrón de CD123 low. ¿Vale? Por lo tanto, como os digo, esta clasificación de clústeres, obviamente, hay que revisarla, hay que mirar muy bien que si la detección y la funcionalidad de este clúster tiene correlación con un sentido biológico. Hay que hacer un match entre lo que hace la bioinformática y la biología de lo que estamos buscando. Un poco para terminar ya, solo resumir que la citometría espectral nos va a permitir separar cada uno de los fluorocromos, cada una de las señales debido a la firma espectral. Nos va a permitir hacer una extracción de autofluorescencia que en muchos casos va a ser clave para poder discriminar algunas señales, sobre todo señales muy dim. El output que genera, sobre todo cuando trabajamos con muchos marcadores, genera unos datos de alta dimensionalidad y que la citometría espectral no solo es para hacer muchos fluorocromos, ¿vale? Sí que es verdad que la tecnología no es nueva, pero sí que es nueva la implementación de la citometría espectral, con lo cual hay nuevas aplicaciones en desarrollo, microvesículas, flowfish. O sea, digamos que con el avance de los años y con el trabajo de los distintos grupos vamos a ir observando nuevas aplicaciones. Incluso es posible que lleguemos a ver aplicaciones en las cuales solo con la firma espectral de las células, sin ningún tipo de tinción, nos dé información biológica relevante. Obviamente, todo esto tiene que estar apoyado por herramientas computacionales, no nos queda otra. Yo creo que hay que dar un salto en cuanto al análisis de los datos, porque al final la información que obtenemos a partir de estos datos es mucho mayor trabajando con estas herramientas. Y la plataforma de citometría, pues lo que ofrece con la poca experiencia que llevamos, aunque bastante intensa, nuestra idea, sobre todo cuando hablamos de paneles de alta dimensionalidad, es generar un panel estructural, prediseñado, y a partir de ahí añadir los marcadores que cada estudio requiera, pero tener ya conformado un panel muy estudiado. Obviamente, desarrollo y validación de estos paneles para cada caso particular y una parte también de análisis de datos generados por la citometría espectral. También tengo que decir que en el campus tenemos un experto en bioinformática y en citometría, que es Dan Auchi, que trabaja para el grupo de Julia García en la Fundación Isi-Caixa, que colaboramos con él y que también nos puede dar mucho apoyo. Y bueno, esto al final es un poquito lo que os quería contar. Agradecer, obviamente, porque todo este trabajo muy intenso, como os he comentado, desde que empezamos en junio, prácticamente no, parece que fue ayer cuando empezamos, jamás se ha estado peleando con el espectral y ha optimizado muchísimo el protocolo. Gerard también nos ha ayudado muchísimo y Gerard está esperando la siguiente fase, que no he dicho, pero Cytek saca ya, de hecho ya está publicado y ya es oficial que saca un sorter espectral, con lo que estáis viendo ahora
lo podemos trasladar a un sorter y separar cualquier tipo celular de los que estáis viendo en cada uno de los plots. El proyecto COVID, que, bueno, desde Vall d'Hebron, desde Can Ruti, el Biche, atención primaria, porque también hemos tenido muestras de atención primaria, agradecer a todos los IPs y no IPs, desde el primero hasta el último, que ha ayudado para el buen desarrollo del proyecto. Y también pues, a Irsi Cachen, con Marta Massanella, María y Macedonia. Estamos trabajando mucho con los dos proyectos que tienen. En el IGTP, pues con Joan, con Aina, con Enrique, con Federico y con Irene, que estamos también desarrollando paneles. Y también con Ana Esteve, principalmente del Hospital Clinic. Y agradecer a Ignacio y a Silvia de Pales, que nos han ayudado muchísimo. En SciTech y Asin ha sido imprescindible para que todo esto salga bien, y también agradecer a José Ligos y a Tarek desde la dirección comercial. Vale. Y nada, esperando que la fuerza espectral los acompañe. Gracias por estar en el webinar, y ahora pues habrá que dar paso a las preguntas. Mira, es un segundo que voy a cambiar el segundo, que he perdido el ratón. Ahora, vamos a poner a Gerard que nos cuente las preguntas. Gerard, ¿ya estás? Hola de nuevo. Muy interesante, ¿verdad?, lo que nos han explicado Hamat y Marco. Han salido bastantes preguntas, todas muy interesantes, creo. Voy a intentar seguir el orden en el que habéis ido publicándolas vosotros. Vale, la primera que ha surgido, voy a tratarlas todas como anónimas, porque hay algunas que me salen anónimas y otras que no. Por lo tanto, las trato todas como anónimas, si os parece. Bueno, la primera, ¿cuál es vuestra experiencia combinando inmunofluorescencia con marcadores como los de viabilidad, DAPI, yoduro de propidio, de mayor intensidad? Vale. A ver, de momento lo que hemos combinado principalmente con viabilidad ha sido el Ruby que hemos enseñado juntamente con longitud de telómeros, y también tenemos algunos datos que no hemos mostrado sobre un marcador de proliferación, un violeta en concreto, que tenía ciertas dificultades en cuanto a el solapamiento con algunos violetas. La diferenciación con el espectral ha sido buena siempre y cuando consigas una reducción de la señal. En el caso de que tengas señales muy intensas con DAPI o con proliferación, que no sobresaturen los distintos detectores. Por ejemplo, con el Ruby, cuando hacíamos una tinción con una concentración muy alta, teníamos muchísima dispersión con el detector del Alexa 647. Bajando la dilución, hemos conseguido las imágenes que habéis podido ver. Es decir, hay que tener muy en cuenta la dilución con la que trabajas para no poder sobresaturar los detectores, porque si no, eso te obliga a bajar las ganancias de los detectores y eso cambia todas las firmas espectrales. ¿Vale? Supongo que veo que es una pregunta que es de Jauma. Yo creo que eso debería contestar. De acuerdo. Siguiente y primera, disculpad. Para mantener la firma espectral, ¿deben ir todos los voltajes de todos los láseres a la vez o pueden ser independientes para cada láser? Vale. Aquí en el espectral no tenemos voltajes, tenemos ganancias, pero sería exactamente lo mismo. Entonces,
Cytek te da unos valores óptimos para una combinación más o menos estándar de fluorocromos. Entonces, tú los puedes modificar, o sea, puedes modificar las ganancias de un detector en concreto o puedes modificar las ganancias de todos los detectores de un láser y eso lo puedes hacer de forma independiente. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que te puede cambiar, o sea, si modificas estos settings te tienes que asegurar que la diferenciación entre cada uno de los fluorocromos sea suficientemente eficiente. Es decir, habría que, una vez modificado, mirar a ver si en los índices de similitud los has mejorado o los estás empeorando, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que cuando modificamos los voltajes modificamos toda la firma espectral. Cuando en citometría convencional modificamos el voltaje de un detector, no nos modifica tanto al resto. De hecho, no modifica nada, sí que nos puede alterar las compensaciones, pero hay que estudiar muy bien las modificaciones que vas a hacer de las ganancias de cada uno. Sí, bueno, si entiendo la pregunta, es decir, esto lo puedes hacer siempre y cuando establezcas tus controles, tus single controls, una vez hayas hecho estos cambios de las ganancias, ¿no? Porque si lo haces a posteriori, pues lo que decía Marco, cambiamos la huella espectral. Si tú estableces esa huella espectral con esas ganancias, luego no hay problema. ¿De acuerdo? Sí, no, y aparte, obviamente, para mantener la firma espectral tienes que intentar, sí. A ver, podrías hacer una modificación de todos, ¿vale? Podrías intentar reducir todos, con lo cual se mantendría la firma espectral. O sea, una modificación general sí que lo admite. Sí que sería óptimo. Vale, siguiente pregunta y, en fin, es una pregunta un poco abierta. Dice, ¿cuál es el máximo de marcadores admitidos? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿vale? A ver, en citometría convencional, si tenemos 17 fotomultiplicadores, para mirar fluorescencia el máximo son 17. En espectral, si tenemos 64 detectores, obviamente, como el concepto es distinto, no hay un número máximo. Es decir, el número máximo viene definido por las propiedades espectrales de cada uno de los fluorocromos. Es decir, podríamos hacer 100, ¿vale? 100 marcadores a la vez si tuviéramos 100 fluorocromos que tuvieran un índice de similitud inferior a 1 o a 0,9 o a 0,8, ¿vale? O sea, es más los fluorocromos. O sea, no hay un límite. Exacto, todo dependerá de la evolución del diseño de estos fluorocromos en cuanto a su discreción en la emisión. Cuanto más discretos acaben siendo estos fluorocromos, más se podrán incluir en los paneles, ¿vale? Porque tendrán huellas espectrales más únicas cada uno de ellos. Sí. Efectivamente. Siguiente pregunta del mismo oyente o atendiente. Respecto a escoger el fluorocromo adecuado en los que comparten espectro, ¿qué criterios se deben seguir? Exclusividad de marcaje, por ejemplo, CD4, CD8 u otros. Sí. Aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la exclusividad siempre en aquellos fluorocromos que son muy similares, necesitas, o lo ideal es que sean excluyentes. Lo que también hay que tener en cuenta es que en estas combinaciones la población negativa se dispersa mucho más. Entonces, tienes que buscar también marcadores que no sean ni DIM, ni sean excesivamente como los marcadores de activación,
¿vale? Que son muy seguidos, no son discretos, son muy continuos con el negativo respecto al negativo, perdón, el negativo respecto al positivo. Digamos que tienes que estudiar los marcadores. En el ejemplo del CD56 y el CD27 no existen, o sea, la dispersión de la población negativa que ocurre no reduce la resolución de las poblaciones. O sea, digamos que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, un CD25 no lo pondríamos en una combinación de APC con Alexa Fluor 647, por ejemplo. ¿Vale? O sea, hay que tener en cuenta el spread, la dispersión de las poblaciones negativas que ocurren en estos marcadores o estas combinaciones de fluorocromos que son muy, muy cercanas en el espectro. ¿Vale? O sea, sí, la respuesta sería sí, es decir, hay que tener en cuenta el epítopo, ¿no? Contra el que estás marcando con esos fluorocromos tan similares. De acuerdo, siguiente pregunta. Entiendo que es para Marco porque empieza con un hola Marco, así que, ¿vale? Hola Marco, ¿cómo de estable es el espectro de un fluorocromo entre diferentes lotes de anticuerpos? Gracias. Esta no es una pregunta de espectral, esta es una pregunta general. Ya. A ver, ¿cómo es de estable el espectro de un fluorocromo? Generalmente, los fluorocromos tándem suelen ser menos estables. O sea, una ficoretina, una fluoresceína, una PC, y hay algunos tándems que suelen ser más estables que otros, ¿vale? Sí que es verdad que pueden haber diferencias, sobre todo en los tándems, PCI7, PCI5, muchos brillan violet o brillan ultraviolet que son tándems, pues pueden tener diferencias. Entonces, cuando se cambia de lote, esto hay que tenerlo en cuenta, porque puede cambiar la firma espectral de ese fluorocromo. Eso es una cosa que hemos tenido en cuenta en el estudio, sí. Lo que dice Marco, los tándems sobre todo y los que no son tándems, dependiendo del proceso que le hayamos hecho a la muestra, también pueden cambiar, ¿vale? Condiciones muy ácidas o muy básicas, en las cuales podemos someter esa suspensión celular con esos marcadores, podrían cambiar también dependiendo del tipo de fluorocromo, aunque no sea un tándem. Podría afectar también a la huella. Todo eso se tiene que plasmar en los controles, en los single controls para hacer el panel. Siguiente. 3 preguntas. ¿Vale? Este usuario hace 3 preguntas en una, ¿vale? Vamos por la primera. Dice, para los single controls, ¿se puede usar un anticuerpo distinto al del panel? Me refiero a mismo fluorocromo con distinta especificidad. Vale. Sí, pero si es un tándem, lo ideal es utilizar el mismo. Si no queda más remedio o si la expresión del marcador es muy baja, habría que intentar hacerlo incluso con bits, ¿vale? Que se puede utilizar, no es lo ideal, pero se podría utilizar. Y entonces, como último remedio, como plan C, utilizar otro. Pero si son tándems, sí que lo que se aconseja es utilizar el mismo que vas a utilizar para el panel. Vale, dice, si nuestro experimento consiste en tratar las células con distintos reactivos que pueden alterar su autofluorescencia, ¿tenemos que tener un control de autofluorescencia para cada muestra? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros para cada muestra hacemos un control de autofluorescencia, siempre. Siempre. Es barato y te puede sacar de un apuro. Sí. Aquí la autofluorescencia, incluso, fijaros que, no, o sea, por ejemplo, nosotros en el panel de COVID no hemos hecho ni un FMO. O sea, hay tanta información que hay
tantos controles internos para definir, aparte que obviamente lo hacemos por clusterización, pero si lo hiciéramos por gating manual, hay muchísimas subpoblaciones de control isoclónico dentro de la misma muestra, pero lo que sí que utilizamos siempre es un control de Einstein. O sea, es casi obligado. Vale. La siguiente pregunta, la tercera pregunta que hace este usuario, más o menos está respondida. Dice, ¿qué criterios hay que aplicar para escoger los antígenos a marcar con fluorocromos que tienen un índice de similaridad muy alto? Gracias. Sí, bueno, yo creo que eso queda contestado con la pregunta anterior. ¿Vale? Sí, o sea, al final hay que estudiar muy bien, o sea, si son excluyentes mejor. A veces hay algunos que no son excluyentes y funcionan bien. APC y Alexa 647, depende de qué marcadores funcionan bien, pero sobre todo es que no tengamos señales muy dim en uno u en otro, ¿no? Y que la expresión sea elevada. De acuerdo. Siguiente pregunta de otra usuaria. Muchas gracias por la presentación, muy bien hecha. Mi pregunta es, ¿cómo sería el servicio para usar el Aurora? Es claro que se requiere más atención a la hora de planificar el experimento, pero ¿habrá también asesoramiento en cuanto al análisis de todos los datos generados? Gracias nuevamente a todo el equipo. Gracias a ti. Sí, gracias a Mandy. Mandy, eso es. A ver, ahora mismo el servicio de la Aurora no es en autoservicio, básicamente porque requiere una atención especial. Posiblemente cuando ya estén los distintos grupos y usuarios entrenados, pues sí que podemos pasar a un autoservicio. Lo que pasa es que será mucho más restrictivo que no en el Fortesa o en el Canto o en el Lyric, ¿vale? Entonces, el asesoramiento en cuanto al análisis, a ver, de hecho, cuando solicitamos el equipo al Ministerio de Ciencia e Innovación, una de las cosas que pusimos y que obviamente vamos a cumplir, o sea, no lo pusimos para que nos lo dieran, es toda la parte de análisis de datos. Entonces, nosotros nos estamos poniendo con la parte de análisis principalmente porque eso nos ayuda a planificar bien de inicio el experimento, ¿vale? Y entonces sí que habrá seguimiento y asesoramiento de la parte de análisis, sí. A ver. Siguiente. ¿Qué hacéis para etiquetar los clústeres? A día de hoy pasar muchas horas delante del ordenador. A ver, hay exclusivamente una solución, hay una plataforma que se llama Astrolabe, que tiene una base de datos que te etiqueta los clústeres. Sí que es verdad que esto todavía quizás falta un poquito, aunque es bastante interesante la forma con la que trabaja Astrolabe, que es una empresa que está en Nueva York, que ya está trabajando con citometría de masas y ya está trabajando con citometría espectral. De hecho, hay algunos webinars en la web de Cytek sobre esto. Pero a día de hoy la etiquetización, el tag de los clústeres es una revisión absolutamente manual. No existe todavía una clusterización supervisada, con lo cual, bueno, a ver, hay formas digamos, de identificar los clústeres de una forma más o menos rápida. Lo que sí que hay que tener muy claro es cómo hacer, o sea, qué parámetros debes incluir en la clusterización. Es decir, tienes que incluir aquellos parámetros que identifiquen las subpoblaciones. Por ejemplo, si hay marcadores de activación o de otro tipo
o de anergia, que no clasifican esas subpoblaciones, no deben ser incluidas dentro de la clusterización, ¿vale? Bueno, de momento es un trabajo, no da tanta faena como si tuvieras que hacer un análisis manual, eso está claro, pero los etiquetamos manualmente. Si al final, de alguna manera, tienes que acabar volviendo a los gráficos de 2 dimensiones, ¿verdad? Biparamétricos, para acabar de verificar, ¿verdad? Estos clústeres. Vale. Siguiente. En el gráfico UMAP presentado, los clústeres eran claramente diferenciables. Incluso se veía la división entre ellos. ¿Os preocupa que estéis incurriendo en overfitting? Vale. A ver, esto, cuando hay una diferencia entre ellos es porque cuando haces la clusterización incluyes los parámetros de UMAP dentro de la clusterización. Si no los incluyes, eso desaparece. En principio, nosotros hemos ido probando distintas formas de hacer la clusterización. Es más fiable no incluir, o por lo menos lo que estamos viendo, o sea, que todavía nos queda bastante trabajo por hacer y bastante por aprender, pero revisando los clústeres, los resultados son más fiables si no incluyes estos parámetros de reducción dimensional, los UMAP o los TSNIT dentro de FlowSum. Si la imagen mostrada hubiera sido sin incluir estos parámetros en la clusterización, ese overfitting no se vería, ¿vale? O sea, no es algo que nos preocupe. Lo importante es que la clusterización, porque al final la representación en la reducción dimensional es, bueno, sirve de ayuda, es muy gráfico, es muy presentable en los artículos. Lo que es importante es que la clusterización corresponda con criterios biológicos, ¿vale? Sí que es verdad que si quieres hacer un discovery, si quieres ir a ciegas, la clusterización no dirigida está muy bien, ¿vale? Tú identificas qué clústeres se diferencian dentro del estudio que haces y después tú miras esos clústeres a qué corresponden, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que algunas cuestiones de revisión, de interpretación biológica, incluso hay bastante discusión en que si tiene que ser dirigido o no. Pero contestando, no nos preocupa de momento este overfitting. De acuerdo. Siguiente pregunta. Dice, muchas gracias, súper interesante. Para los single color controls, ¿usáis siempre muestra, bits o es indiferente? Lo ideal es la muestra, básicamente por los temas de autofluorescencia. Lo que pasa es que no hay excesivas diferencias, ¿vale? Tampoco nosotros, cuando empezamos con el proyecto, empezamos con bits, básicamente porque al principio, pues bueno, era lo más fácil. Sí que hay ligeras variaciones en los perfiles. A veces hay algunas bits, depende de las bits de captura que utilices para hacer los singles, pues eso te puede variar un poquito la señal del fluorocromo. Obviamente, como primera opción, células y segunda opción, bits. Vale. Efectivamente. La siguiente, del mismo usuario. ¿Habéis visto si hay alguna correlación entre autofluorescencia y viabilidad, al menos en linfocitos? ¿Se podría excluir mortalidad celular con firma de autofluorescencia? Interesante. A ver, tú puedes llegar a categorizar células que tienen una autofluorescencia diferente
como un parámetro más. Es decir, por ejemplo, y esto lo hemos hecho, categorizar en sangre periférica los eosinófilos, que tienen una autofluorescencia muy característica, ¿vale? Como un parámetro más. Y los diferencia estupendamente bien, ¿vale? Es decir, si esta autofluorescencia es diferente a la del resto, esa población no haría falta que la marcara así. Y lo que no hemos hecho es una correlación con viabilidad y células muertas. O sea, no hemos categorizado las células muertas, pero sí que podía funcionar. Sí, podía funcionar. Es cuestión de probar si la autofluorescencia, sí. De hecho, también es verdad que si utilizas muchos marcadores o muchos anticuerpos, o aunque utilices pocos, las células muertas también capturan de forma inespecífica anticuerpos, con lo cual ahí tendrías un mix de uniones inespecíficas por anticuerpos y fluorocromos más la autofluorescencia propia, ¿no? Si solo fueras a mirar células muertas, posiblemente, o sea, sin ningún marcador, con un Einstein, mirar células muertas respecto a las vivas, eso puede ser interesante. Es una buena pregunta. Ya tenemos deberes, ¿eh? De acuerdo. La siguiente también hace referencia a la autofluorescencia. Dice, el control de autofluorescencia se aplica a cada población por separado. Por ejemplo, linfocitos con su Einstein de linfos, monocitos con su Einstein de monocitos, o los aplicamos de manera grupal. Relacionado con esta pregunta, ¿se pueden diferenciar dos poblaciones sin tener que teñir? Vale. Vale, la primera, bueno, el control de autofluorescencia se aplica, a ver, tú en los reference control que nos ha enseñado Hamad, haces una gate sobre la población que tú quieres analizar. Obviamente, si tienes más, tú podrías hacer una selección sobre linfocitos o sobre PMCs o sobre toda la muestra. Obviamente, cuando tienes muestras heterogéneas con autofluorescencia heterogénea, lo ideal es que te centres en una población. Entonces, una de las cosas que funciona muy bien, y eso Yacine hizo una presentación excelente sobre autofluorescencia en el meeting europeo. Tú puedes seleccionar la autofluorescencia del resto de las subpoblaciones que tienes en la muestra como un parámetro extra más. O sea, puedes tener autofluorescencia 1, la autofluorescencia de los monocitos, de los neutrófilos, de los eosinófilos, lo puedes marcar como un parámetro fluorescente más, y esto te ayuda a discriminar la autofluorescencia. Sí, creo que eso se nos ha olvidado decirlo. Ciertamente, lo que acabas de decir, o sea, la autofluorescencia se puede incluir como un parámetro más o como sustracción de la misma, ¿eh? O sea, que puede ayudar también en este sentido. Dice, en caso de que sí, ¿qué porcentaje de eficacia creéis que podría tener de cara a hacer sortings sin marcar? Qué bueno. Yo creo que la pregunta, esta es una pregunta muy avanzada. Esto seguro que son ya me imagino quién es. Bueno, Podría ocurrir. Alguien que hace sorting, obviamente. A ver, yo a priori, porque obviamente esto es muy empírico, habría que ver el grado de diferencia de autofluorescencia. Una de las cosas que sí que se puede hacer es, en este caso, posiblemente igual habría que ir a un sorting sin hacer un mixing, o sea, directamente con los detectores, de los 64 detectores que hay, o sea, con los datos raw. Y hacer una permutación, una combinación de
de los distintos detectores, a ver dónde se observa la principal diferencia de esta autofluorescencia. Si esta autofluorescencia es suficientemente, si la resolución es suficiente, posiblemente la eficacia debería ser buena. Lo mismo que la diferenciación de un marcador. Es decir, si nosotros hacemos un sorting de una población, si cogemos una señal fluorescente, que es una campana de Gauss perfecta, y cogemos un lado, el 5% superior, y cogemos el 5% inferior, seguramente el sorting será un churro, ¿vale? Porque, digamos, hay una variabilidad estadística difícil de resolver. Pero si tenemos suficiente diferencia, la eficacia debería ser la misma que si separamos por una tinción fluorescente estándar. Pero bueno, esto serán de las cosas que habrá que, cuando llegue el sorter espectral, habrá que ver, sí. Buena pregunta. Y tanto, por supuesto. De acuerdo, la siguiente. Han tenido un problema con internet en el laboratorio y se han perdido parte de la presentación. Disculpa. ¿Qué controles usas para saber que la detección se mantiene estable y a partir de qué punto volverías a pasar los controles de referencia? Sí, el Aurora viene con un control de calidad, que son unas bits que nosotros pasamos cada día. Estas bits lo que hacen es hacen un ajuste de las ganancias en cada uno de los settings que tienes guardados en el sistema. O sea, te hace un ajuste y eso te permite tener las condiciones de tus settings y del equipo en las mismas condiciones. Aquí hay que tener en cuenta que lo que sí que nosotros procuramos para que no haya problemas, porque sí que vimos que inicialmente había algunos problemas, es en la caducidad de las bits una vez que las resuspendes. O sea, nosotros las utilizamos frescas cada día porque vimos que habían algunos problemas. Pero con estas bits, la verdad es que funciona, es muy estable, incluso los gráficos de estabilidad a lo largo de los meses, la verdad es que se ven con muy poca dispersión, ¿vale? Entonces, la otra pregunta, a partir de qué punto volverías a pasar los controles de referencia. Si cada vez que pasamos las muestras tuviéramos que pasar los 37 controles de referencia, primero nos volveríamos locos y segundo, sería difícil tener tantas células para que cada día pasar estos controles. Entonces, lo que nosotros hacemos es diariamente una revisión de los resultados y en el caso de que alguna señal fluorescente, sobre todo en cuanto a que se disperse ligeramente respecto al patrón habitual, si se dispersa más o si hay que hacer una modificación de más de un 2% en el spillover, que eso no lo hemos comentado, pero que cuando se generan los datos ya separados de cada parámetro, este fichero genera una matriz de spillover, de compensación, que está todo a cero, y tú puedes modificar, puedes hacer pequeñas modificaciones, pequeñas o las que quieras, modificaciones posteriores. Entonces, esto generalmente, cuando hay alguna diferencia, nosotros lo que hacemos es incluir el single control que se ve afectado y lo actualizamos a la batería de reference control que tenemos en el experimento. O sea, hacemos una actualización en función de la revisión. De acuerdo, pues como pregunta es la última que tenemos. Hay una pregunta, comentario que dice: muchas gracias por la presentación, chicos, enhorabuena por todo el trabajo realizado y por compartirlo de una manera tan didáctica hoy a través de este seminario. Tenemos todo un mundo nuevo por explorar, al que intuyo nos vamos a tener que enfrentar inexorablemente tarde o temprano. Como resumen, me parece acertado este comentario.
Aprovecho para agradecer a todos los que estáis ahí escuchándonos, ahí detrás, a todos y todas y todes que estáis ahí escuchándonos y, por supuesto, a Hamad y a Marco por sus presentaciones y por responder a nuestras preguntas. Yo quiero, aparte de agradecer a todos la presencia en el seminario, quiero hacer una puntualización sobre una respuesta que he hecho y que desde SciTech dejo a José Ligos que me ha puntualizado. Las ganancias, esto lo preguntaba Jaume sobre el cambio de las ganancias y me dice José Ligos que las ganancias se pueden cambiar sin mucho problema, ya que el software recalcula los profiles espectrales teniendo en cuenta los cambios de la ganancia, ¿vale? O sea que mucho mejor todavía, ¿vale? Sí. Y nada, yo creo que, bueno, agradeceros a todos. El webinar ha sido grabado. Bueno, lo compartiremos con los que habéis estado y con los que también se han apuntado, que algunos me dijeron que al final no podían asistir. Entonces, lo que sí que voy a hacer es un segundo. Gracias, Gerard, que te voy a sacar de la pantalla. Luego. Bueno, gracias a todos y bueno, como podéis ver, hay mucho trabajo por hacer. Intentar no venir todos de golpe a hacer citometría espectral, porque si no, no vamos a poder con todos, pero bueno, esto es broma. Y nada, agradeceros la presencia. Intentaremos ir haciendo webinars de análisis, veremos qué hacemos con el curso de citometría, si nos planteamos hacer algo similar. Bueno, hemos colocado cámaras en el espectral, a Gerard lo hemos mandado a otro despacho, yo estoy aquí en el mío, con lo cual yo creo que, bueno, intentar aprovechar la tecnología para, ya que estamos en la época que estamos, intentar aprovecharlo al máximo. Muchas gracias a todos y nada, cerramos aquí el webinar. Gracias.